Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Aquí seguimos con ustedes, después aquí del programa del Padre. Vamos a tener aquí al Padre Álvaro Delgado con su programa Amando la Vida. Así que pues nuevamente le damos la bienvenida y pues gracias por esta enseñanza que nos trae en este día, Padre Álvaro. Gracias por estar aquí con Unidos por Cristo y María. Ok, qué bueno, qué bueno. Sí, amando la vida. Y ya estamos en vísperas ya casi de las Pascuas, entonces, qué gracias le damos al Señor por la vida. Bueno, en la larga y triste historia de la humanidad, se repite en diferentes épocas el dominio de los poderosos sobre los débiles, que resulta en la explotación y sufrimiento de los más vulnerables seres humanos. Podemos mirar mucho para atrás en el libro de Éxodo, donde Faraón, el rey de Egipcio, ¿el qué hace? Oprime a los hebreos, oprime al pueblo de Dios, les impone cargas duras de trabajo, si los maltrata como esclavos el pueblo de Dios. Porque le da miedo que se van a multiplicar, que van a formar un pueblo fuerte y que después podrían ser una amenaza a su poder, una amenaza en contra de la seguridad política de los egipcios. Entonces sabemos la historia, manda a matar a todo varón que nace. Entonces es un tirano que no respeta la vida dada por Dios, elimina a niños inocentes, elimina a niños inocentes como objetos, los elimina como impedimentos a su ideología. Deje hablarle a Mari porque todo está igual. Gracias, bueno, le agradezco. Gracias. Cuando nace Jesús de la Virgen María, se miran de nuevo las actitudes del faraón en la persona de Herodes. Vemos entonces la sombra de la cruz. La sombra de la cruz desciende sobre el pesebre de Jesús, sobre el nacimiento de Jesús recién nacido. ¿Qué ocurre? Sabemos la historia. El tirano Herodes, obsesionado con su poder, se llena de paranoia de que un bebecito que es profetizado como rey de los judíos, que le va a presentar una amenaza en contra de su reinado. Entonces, ¿qué hace Herodes? Trata de eliminar a Jesús con la matanza de bebés recién nacidos. Entonces derrama la sangre de los niños inocentes. Les priva la oportunidad de crecer en el mundo, nacer en el mundo, crecer en el mundo, disfrutar de la vida. Bien sabemos, son los primeros mártires en el nombre de Jesucristo. Bueno, más adelante, cuando Jesús es presentado en el templo por José y María, tenía como 12 años, perdón, recién nacido. Los presenta en el templo, José y María, Simeón, el profeta Simeón, toma el bebé Jesús en sus brazos, le dice a María proféticamente, una espada traspasará tu corazón. Una espada traspasará tu corazón. Le dice, ese niño Jesús será señal de contradicción. Todo ser humano tendrá que tomar la decisión, o por Cristo o contra de Cristo. Entonces Jesús será señal de contradicción, profetiza el Simeón. María misma en su cántico Magnífica, al principio del Evangelio de San Lucas, María misma declara, Dios Todopoderoso. ¿Qué dice María ahí? Dios Todopoderoso dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con manos vacías. Palabra del Señor del cántico de María. Entonces dice María, los pequeñitos como ella serán bendecidos y premiados por Dios. Jesús expresa un eco de esas palabras, un sentimiento de esas palabras en las bienaventuranzas. ¿Qué es Jesús?
que esa es la primera bienaventuranza de Mateo. Mateo, principio del capítulo 5. Que es ahí Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, así como habla la madre, así habla Jesús. La importancia de los pequeñitos que ponen su confianza en Dios. En pocas palabras, en el plan de Dios, en su juicio, los ricos y poderosos que explotan y abusan del pobre. Si los ricos, los poderosos, los que dominan, que explotan y abusan al pobre, al inocente, el vulnerable, llegarán a su autodestrucción, según el plan de Dios, según lo que dice Jesús, lo que dice María. Si se pensaron ser sus propios dioses y llegaron a la nada. Bueno, podemos seguir más adelante, especialmente esta semana de Semana Santa, que vamos a contemplar la pasión de Jesús. Al pie de la cruz se encuentra María. Al pie de la cruz, el Evangelio de San Juan, al pie de la cruz se encuentra María. Ahí en el capítulo 19. Y por ahí están cerca, los manipuladores, los que manipularon la crucifixión de Jesús, los que dirigieron ese plan de matar, de asesinar a Jesús. ¿Quiénes? Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los que se consideraban ser los maestros de la ley, de la religión, los que mejor habían debido conocer el camino hacia Dios, los que mejor habían debido conocer y enseñar la justicia, el amor, la misericordia, para el ejemplo de otros. Están ahí al pie de la cruz, ¿sí? Los que manipularon para que Jesús fuera ejecutado. Entonces, estos son los que externamente, los líderes religiosos, externamente observan las reglas, ¿sí? Los requisitos de la ley de Moisés hasta el último detalle, pero lo hacen externamente para quedar bien con otros. ¿Y con qué motivo? Jesús mismo los acusa, con el motivo de preservar, mantener su posición, preservar su poder. Entonces son los que hicieron de la religión una tiranía. Y estos maestros de la ley, fariseos especialmente, ven a Jesús como una amenaza a su poder, una amenaza a su autoridad, una amenaza hacia su posición. Entonces, ¿y por qué lo miran así? Porque Jesús les cuestiona sus motivos, más profundos que él conocía muy bien, conocía los motivos de su corazón muy bien. Y vemos que todos los líderes religiosos no podían tolerar la verdad de Jesús, su justicia, su inocencia, su amor y su compasión, su proclamación de la verdad en sus caras. No lo podían tolerar. No podían tolerar su autoridad auténtica, venida de lo alto, venida del Padre. Entonces lo miran claro que una amenaza a su persona, una amenaza que tenemos que eliminar. Porque fue una persona que desenmascaró sus verdaderos motivos y diseños. Entonces era tiempo de silenciar a Jesús, matarlo porque habló la verdad. Y al pie de la cruz, entonces al pie de la cruz, ¿cuál tendría que ser la tristeza? Al pie de la cruz, ¿cuál tendría que ser la tristeza? La decepción de María, al ver la traición de esos líderes, esos llamados líderes religiosos. Su corazón fue partido, su corazón fue quebrantado. Sí, se cumplió la profecía de Simeón. Sí, la espada traspasó su corazón, la manera más dolorosa. María participando íntimamente, participando espiritualmente de la pasión de su hijo. Y esta es María, ejemplar en su entrega, su humildad, su mansedumbre de corazón, ejemplar en su amor, su ternura, su perfecta inocencia. Ave María, considera así pecado. Y hoy día, podemos decir, al pie de la cruz está María.
podemos decir. Todavía está al pie de la cruz María. ¿Cómo? Hoy día nuevos tiranos crucifican a Jesús. Nuevos tiranos crucifican a Jesús en la persona de los inocentes y los pobres. Hay que decirlo, el presidente Joe Biden dice ser católico, dice que es católico, pero al mismo tiempo promueve con fanaticismo a todo full su agenda pro aborto, la promueve a todo full agenda pro aborto a nivel no solo nacional, a nivel internacional. ¿Sí? Le da millones de dólares, ¿sí? Por su poder de autoridad. Se canalizan millones de dólares para Planned Parenthood aquí en Estados Unidos. Sí, la organización que más aprueba el aborto, que lleva a cabo más abortos aquí en Estados Unidos que cualquier otra organización. 2 millones de dólares para Planned Parenthood con el respaldo de Joe Biden. Joe Biden también arregla para que millones de dólares se llevan millones de dólares para pagar, para exportar el aborto, promover, exportar el aborto en países subdesarrollados, en el tercer mundo, donde los pobres y desamparados son explotados de nuevo por los poderosos y ricos, especialmente los que tienen esa agenda de aborto, de matar a los bebecitos de los pobres, como si ellos no tuvieran derecho a la vida. En todo esto, Biden, el presidente Biden, da la apariencia de ser, entre comillas, buen católico. ¿Sí? Buen católico. En la prensa dicen, es católico devoto, buen católico. Pero es hipócrita. Es hipócrita como los líderes religiosos. Es hipócrita como los líderes religiosos que crucificaron a Jesús. Porque Joe Biden, presidente, promueve en efecto una violencia horrorosa que no se muestra por televisión, jamás se muestra por televisión, que no se denuncia en la prensa, que jamás se denuncia en los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque es protegido. Joe Biden es protegido por los medios de comunicación, los élites en la prensa y en los medios de comunicación. Los élites, los poderosos, los que respaldan a todo full su agenda pro aborto. Entonces protegen al presidente Joe Biden. Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por otro lado, fue bautizado cristiano, el cual en público ha mostrado devoción cristiana, ¿sí? Por lo menos externamente, el cual promueve la libertad para el culto de la iglesia ortodoxa en la Rusia, que pues en sí mismo es algo muy bueno. Promueve, sí, ese culto. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hace? Invade a Ucrania, una nación soberana, invade a Ucrania, lleva a cabo sufrimiento y destrucción increíble, a un nivel increíble, ¿sí? Matanza, bombardeo de inocentes. Lleva a cabo esta invasión con el apoyo total, 100% del patriarca líder de esa iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Ese gran escándalo del presidente de una nación poderosa, superpoderosa, en conjunto con un llamado líder religioso, matando, explotando, abusando de inocentes, y usando pretextos para justificar esa invasión totalmente no ética, totalmente inmoral. Entonces, ¿qué vemos? Por parte del presidente Putin y del patriarca Kirill, una guerra abierta en Ucrania, ¿sí? Que se muestra por medios de comunicación, se muestra por televisión, se muestra por todas partes, ¿sí? O sea, una guerra sangrienta, abierta, terrible en Ucrania. Y que vemos por parte del presidente Biden, una guerra silenciosa,
pero derramando cantidades de sangre. Una guerra silenciosa contra los no nacidos. ¿Sí? Es una guerra abierta por Putin y Patriarca Kirill, y otra guerra por Biden, silenciosa. Y el presidente Joe Biden lleva a cabo esa guerra contra los no nacidos. ¿Por qué? Por mantener su poder. Mantener su poder mantener su poder y apoyo, mantener el poder a través del apoyo y dinero que le brindan los pro-aborto elitas en este país, que tienen un gran poder, tienen mucho dinero y mucha influencia política. Entonces, ¿qué? El presidente Joe Biden lleva a cabo, está al frente de una tiranía, porque eso es lo que es, una tiranía que podemos hacer suave y sutil y silenciosa, ¿sí? Se muestra ser muy respetuoso y a cabo una tiranía que es suave y sutil. Y el presidente Putin de Rusia ejerce tiranía del poder, ya por 22 años. Un tirano que ha eliminado enemigos, los ha matado, los ha envenenado. Y ahora haciendo la guerra en contra de Ucrania, con la justificación de preservar e unir la patria Rusia. ¿Sí? A pesar de lo que todo el mundo puede ver, que es algo que no se puede aceptar moralmente. Bueno, entonces vemos que existen dos caminos. Existen 2 caminos que podemos seguir, como lo profetizó el Simeón. Cuando Jesús trajo a Jesús al templo y tomó a Jesús en sus manos. Entonces existen 2 caminos que podemos seguir. Contra Cristo o con Cristo. ¿Sí? Podemos seguir el camino de los soberbios, los ricos y poderosos, que describe María en su Magnífica, que buscan su bienestar, su provecho en sí mismos, que buscan en sí mismos, buscan su importancia en su poder, en su dinero, su política, en su dominio sobre otros. Muchas veces explotando y abusando a otros. Entonces, podemos seguir ese camino, ¿sí? De los soberbios, que solo viven por sí mismos, por su agrado personal, o podemos seguir el camino de los pequeñitos de Dios. Los pequeñitos de Dios. Dice el padre Ignacio Laragaña, así que en paz descanse, dice el padre Ignacio Laragaña en el libro Silencio María, dice estas palabras. Cuando María quiere expresar su identidad espiritual, su personalidad ante Dios y los hombres, lo hace con aquellas palabras. Soy una esclava del Señor. Cuando Jesús se propone a sí mismo, dice el padre Laragaña, se propone a sí mismo como una imagen fotográfica para ser copiado e imitado, lo hace con las palabras manso y humilde. Entonces, dice el padre Laragaña, tanto María como Jesús manifiestan la espiritualidad de los pobres de Dios, En nuestro día, en nuestra época, se exalta el modelo del ser humano opuesto al modelo de Jesús y María. ¿Sí? El ser humano que se exalta hoy día, opuesto al modelo de Jesús y María. Porque se exalta hoy día el modelo del hombre, el hombre autónomo, hombre independiente, que se glorifica a sí mismo, que se levanta por sus propios esfuerzos, ¿sí? Que forja, hace su destino, su propio destino. El hombre que no depende de nada ni de nadie, por encima de él, más allá de él, nada de eso. Seguía bajo sus propias luces, determina por sí mismo, decide por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, por sí mismo, en su persona. Y es el hombre que se pone en competencia, que usualmente se pone en competencia con sus semejantes para determinar quién es el más grande, quién es el más importante, quién tiene más dinero,
¿Quién tiene más lujos? ¿Quién ejerce más poder sobre otros? Entonces, ese hombre moderno hace ¿qué? Como los discípulos en el relato de la pasión de Cristo, que oímos el domingo, el relato de San Lucas, del domingo de Ramos, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? La última cena, Jesús les informa a sus discípulos que será traicionado, será entregado a la muerte. Y mientras tanto, los discípulos se ocupan con la pregunta. Les está hablando del camino que tiene que tomar, camino de su pasión. Y mientras tanto, ellos se están concentrando con la pregunta, ¿cuál de nosotros es el más importante? Solo más adelante podrán captar esos discípulos que Jesús se despoja de su gloria divina. Se despoja de su gloria divina. Toma la condición humana de un esclavo. Muere como criminal en la cruz. Como lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Y se hace el más humilde de los humildes. Y de esa manera, humillándose a lo extremo, alcanza la gloria de Dios Padre. Pero primero, colgado de la cruz, vemos en la pasión de Cristo, pero primero colgado de la cruz, sufre la burla y los gritos de los líderes religiosos. ¿Qué dice Jesús? Ahí Jesús sufriendo, ¿sí? Humillado. Le dicen, salva a otros, que se salve a sí mismo. Salva a otros, que se salve a sí mismo. Si es el escogido de Dios, elegido de Dios. Me ha dicho, bájese la cruz. Muestra su poder. ¿Sí? Me ha dicho, hágase hombre autónomo. Independiente. Hágase hombre fuerte. Fuerte en sí mismo. Hágase hombre macho, podemos decir. Hágase hombre verdadero, de poder y gloria. Así se burlan de él. Pero así jamás lo hará Jesús. Porque ¿cómo actúa Jesús? Obedece y hace la santa voluntad de Dios Padre. Hasta el último detalle, toda su vida. La voluntad de Dios Padre. Depende del todo de su Padre. No se declara autónomo. Depende del todo de su Padre. Se entrega confiadamente a Él. Al tomar su último suspiro desde la cruz. Dice, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Palabra del Señor. Lo que no reconocen estos hombres ciegos que están al pie de la cruz, ¿sí? Hombres, los verdugos, los que manipulan la ejecución de Jesús, es que tarde o temprano, todo ser humano tendrá que doblar la rodilla ante Jesús. Como dice San Pablo en Filipenses, esta segunda lectura del domingo. Toda persona tendrá que doblar la rodilla, humillarse ante Jesús. Inclusive el hombre más soberbio, inclusive el hombre que se considera el ser el más autónomo en su vida, tendrán que doblar la rodilla. Vemos que más, en su camino al Calvario, Jesús detiene a sus discípulos. Se muestra hombre de paz. Detiene a sus discípulos cuando quieren sacar espadas para defender a Jesús, defenderse a ellos mismos. Recordemos las palabras. El que vive por la espada, muere por la espada. ¿Sí? El que hace guerra, abre el camino al desastre para sí mismo y para los que atacan. ¿Sí? La guerra nunca resulta en algo bien. Eso lo dijo San Pablo II. La guerra siempre va a ser algo desastroso. Lo dijo San Pablo II. El Señor de Jesús no recurre. El Señor de Jesús no recurre a las armas de poder y fuerza. El Señor de Jesús no recurre a armas de poder y fuerza. Vive, se anima y se inspira por el poder del amor. El poder del amor. Jesús dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por nuestra parte, busquemos también inspiración en la bienaventurada María, la más bienaventurada de todos. La bienaventurada María, en las palabras su magnífica. Vivamos en dependencia de Dios. Y vivamos en dependiendo del todo de Dios. Con corazones agradecidos. Reflejando la bondad. La grandeza. La gloria de Dios en nuestras vidas. Imitemos a María.
Descartemos, echemos por fuera la violencia y la guerra en el mundo. Y pongamos paz y alegría en su lugar. Recordemos las palabras de San Agustín. Él dijo, el gozo, la alegría, es una señal infalible de la presencia de Dios. El gozo, la alegría, es una señal infalible de la presencia de Dios en la persona. Entonces, ¿qué? Llevemos la alegría de María. Llevemos la alegría, el gozo de María. Este mundo decaído, este mundo tan deprimido, este mundo donde escasamente se ve gozo y alegría en las caras de las personas. ¿Sí? Llenemos el mundo con la alegría de María, que proviene de Dios Todopoderoso. ¿Sí? A un mundo que construye, a este mundo que construye una cultura de la muerte, ¿sí? Como dijo San Pablo II, y lo hace en tantas maneras. Lo hace con guerra, estamos viendo ahorita. Lo hace con el aborto, estamos viendo. Lo hace con el aborto, la eutanasia, violencia por parte de narcotraficantes en las calles de México, violencia de los pandilleros en nuestras propias calles. No sé si lo voy a mirar, la violencia que ocurrió en Sacramento hace poquito. 6 personas muertas a consecuencia de violencia de pandilleros. Que María nos inspire, nos ayude, María, nos inspire, ayude a apreciar toda vida como bendición de Dios. Y para que nunca, jamás miremos a ningún ser humano, nunca miremos a ningún ser humano con desprecio, como alguien desechable. Jamás hagamos eso. Jamás miremos a un ser humano como alguien para explotar, abusar, ¿sí? Tomar provecho para nuestro agrado egoísta y personal. Jamás hagamos eso. Como hijitos de María, pongámonos al pie de la cruz. Pongámonos al pie de la cruz con nuestra madre espiritual y con San Juan, que está al pie de la cruz ahí con María en el Evangelio de San Juan. El amado discípulo de Jesús. Amado discípulo de Jesús. Que San Juan nos enseñe, nos muestre cómo amar a Jesús. Cómo amar a Jesús. ¿Sí? Con más ganas, más fervor. ¿Sí? Cómo amar a Jesús dejando que haga su morada. Dejando que haga su morada en nuestros corazones. Para que su paz, su justicia y su amor tome posesión de nuestros corazones. Entonces, unidos nosotros, unidos a María, unidos a la misma María, la Virgencita, y al amado discípulo, recemos el rosario, sigamos rezando el rosario, por la paz del mundo, por el arrepentimiento de pecadores, por la conversión de pecadores, ¿sí? Y específicamente, por un fin de la guerra en el Ucrania, ¿sí? Para que reine de nuevo ahí, se restaure la paz y justicia en Cristo Jesús. Jesús, príncipe de la paz. Y también recemos, oremos por la protección de los más vulnerables y pobres en nuestro medio ambiente. ¿Quiénes? Los no nacidos, los más pequeñitos de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Esta Semana Santa nos lleve a esa conversión de corazón, a participar de la pasión de Cristo, de su sufrimiento, su muerte, y para llegar a poder experimentar la alegría de su resurrección. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Sí, Padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, nuevamente, pues muchas gracias por este espacio aquí en Radio Católica y pues... Adiós, Padre. Adiós, buenas tardes. Dios bendiga. ¡Felices Pascuas! Felices Pascuas. Ok. Igualmente, y gracias, igualmente para usted, gracias, lo vemos para la próxima, primeramente Dios. No, la próxima estaré fuera, porque okay. son día de descanso después de la Pascua, pero en 2 semanas, Ándale. Dice Chava que para dónde va. Voy a la montaña, voy a Ah, escapar a la montaña. Muy bien. Salir del valle, subir a la montaña. Ay, ¿Cuál montaña? ¿cuál montaña? De Lake Tahoe, South Lake Tahoe.
Dile que nos vamos a ir. Si todavía hay nieve, vamos a ver si podemos esquiar. Si todavía hay nieve, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, dice Chava que ahí nos miramos. Ok. Cuídense mucho, que le vaya bien, Dios me lo bendiga. Ok, gracias. Bendiciones. Adiós. Gracias. Ok. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.